Gracias, de verdad, por la invitación. Me emociona poder estar acá porque este fue el lugar donde Dios usó para nos recibió a nuestra familia en su momento en paz. Pude conocer a Cristo acá en el patio de la casa de Susana cuando tenía 6 años. Me compartía una joven con el librito Sin Palabras y la verdad que me trae muchos recuerdos, ¿no? Es pensar cómo la gracia de Dios llegó a mi vida y hoy también es, la verdad, con mucho temor a Dios, un privilegio poder compartir en este tiempo y la responsabilidad, ¿no? De poder poner por obra también la palabra de Dios y también que ese pueda ser el deseo en esta tarde, no solo escuchar la palabra de Dios, sino ponerla por obra en nuestra vida. Cuánto necesitamos llevarla a la práctica, ¿no? Como estábamos escuchando y no solo llenar nuestras mentes, sino que realmente pueda ser cada día una realidad en nuestra vida, que pueda ser el desafío en nuestra vida, en lo diario. Y como estuvieron mencionando, esta tarde vamos a estar estudiando la misericordia y la gracia de Dios. Y si bien las encontramos juntas como hermanas, ¿no? En la Biblia muchas veces gracia y misericordia aparecen juntas, pero vamos a ver que cada una tiene características diferentes, ahí cada una tiene los apuntes para poder ir completando y también les voy a pedir para poder estar ayudándome con la lectura. Y lo que tienen en común ambas, gracia y misericordia, es que muestran un favor hacia alguien que no lo merece. Y vamos a comenzar allí por lo que es la misericordia de Dios. Para las que están ahí completando, ¿sí? Para que vamos a anotar, dice, la misericordia es uno de los atributos comunicables de Dios. Este año, como estamos viendo, ¿no? Estamos estudiando aquellos atributos que nosotras podemos imitar. A diferencia, ¿no? Del año pasado estudiamos aquellos atributos que solo le pertenecen a Dios y que son, veíamos, ¿no? Los incomunicables. La misericordia se expresa la bondad y el amor de Dios por el culpable y miserable. La misericordia incluye la piedad, la compasión, la gentileza, la paciencia. Es la expresión y acción divina frente a la miseria humana. La misericordia describe la perfecta y profunda compasión que Dios siente por las criaturas, personas. Y lo demuestra en su bondad a los que están en esa condición lastimosa o desdichada. Y el origen de esta perfección es Dios mismo. Y vamos a ir allí en Salmos 62:12. Vamos a estar buscando nuestras Biblias. Salmo 62:12. La que lo tiene, si lo puede leer. Ahí bien claro, ¿no? Dice, tuya, oh Dios, es la misericordia, oh Señor, es la misericordia. Y como perfección divina es tan infinita como Dios mismo. Ahí en Éxodo vamos a ver que en ese cuadro que en Éxodo capítulo 34, está allí el Señor con Moisés y vamos a ver lo que Dios dice de sí mismo. Éxodo 34, 6 y 7. La que lo tiene, si lo puede leer. Y ahí Dios dice de él mismo, ¿no? Que Él es clemente, que Él es compasivo, que es misericordioso. Podemos ver que la misericordia de Dios se extiende en todas sus obras, como ahí leíamos hace un momento en el Salmo que ahora vamos a buscarlo. Pero podemos ver también cómo
Pablo va a decir allí en 2 Corintios 1:3 que Dios es el Padre de misericordia. A Él le pertenece la misericordia, de Él viene la misericordia, la compasión. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué hermoso es pensar que Él es el Dios de toda compasión, Él es el Padre de misericordia. Y esto es lo que Pablo va a proclamar en este pasaje. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, también vemos cómo Pedro va a alabar la misericordia de Dios. Y la que lo tiene lo puede leer. Ahí nuevamente vemos, ¿no?, cómo alaba la misericordia de Dios, la compasión, la piedad de Dios. Y allí en el Salmo 145, que al comenzar lo leían, podemos ver cómo Dios muestra su compasión hacia todas sus obras. Salmo 145, 8 y 9 dice, clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Y ahí para poder completarnos, Dios muestra su compasión hacia todas sus obras. Y a la misma vez podemos ver cómo Dios ejerce la misericordia y tiene misericordia de quien Él quiere. Aún podemos ver su soberanía, como estudiamos el año anterior, ¿no? Como Él es soberano en todo lo que hace y aún dice que Él, allí en Romanos capítulo 9, dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere, ¿no? Va a tener misericordia. Vamos allí a Romanos capítulo 9. Dios no está obligado a mostrar misericordia, sino que Él la muestra de su propia voluntad. Y ahí dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Y es tremendo, ¿no?, pensar en el obrar de Dios, en su misericordia, cómo Él hace esto, ¿no?, hacia el ser humano. De quien Él quiere va a tener misericordia. Y sin duda para que exista misericordia debe haber miseria. Y podemos ver en la palabra de Dios qué es lo que produce la miseria, qué es lo que nos lleva a la miseria en nuestra vida. Sin duda es el pecado. El pecado es lo que nos hace miserables ante Dios. Es lo que en la condición en la que nacemos. Y vamos a detenernos allí en Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Y si nos detenemos ahí, ¿no? Ver este cuadro, todo lo que dice, hijos de ira, de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los deseos de nuestra carne. Y acá en este pasaje podemos ver este contraste, ¿no? El pecador perdido, absolutamente perdido en su miseria, en su pecado. Pero qué hermoso llegar al versículo 4, que dice, hay un pero, ahí hay un alto. Pablo va a decir todo lo que está diciendo, ¿no? La condición tan decadente del ser humano. Pero qué hermoso es pensar allí cuando dice, pero Dios, que es rico, como decía Miriam, es riquísimo en misericordia. Qué hermoso es pensar, Dios ha sido compasivo. Dios ha mostrado su misericordia, su compasión, su piedad, no dándonos lo que realmente merecíamos. No dando, y como decía, clemente y misericordioso, lo que merecíamos nosotros es la ira de Dios. Pero Dios fue tan compasivo, tan misericordioso. Dice, y sigue el versículo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué tremendo es pensar en la compasión que Dios ha tenido hacia nosotros, en la condición en la que nos encontrábamos vos y yo. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿qué hubiera sido de nuestras vidas? Nosotras merecíamos una condenación eterna. Estábamos muertas, dice la Biblia, separadas de la gloria de Dios. Completamente. No había forma, no había manera de acercarnos a Dios. Pero Él extendió su misericordia. Él extendió su compasión hacia nuestras vidas. Y es esa compasión que la podemos ver reflejada en la obra de Cristo. Sin duda, ¿no? Él proveyó el sacrificio perfecto a su Hijo amado para sufrir el castigo que nosotras merecíamos sufrir en esa cruz. Y vamos a ver un versículo más antes de detenernos en el Salmo que es el que estamos estudiando este año, en el Salmo 103, pero vamos a leer también Lamentaciones, si alguna lo puede leer, capítulo 3, versículo 22 y 23. Que quizá no lo hemos escuchado muchas veces, este pasaje, pero cuánto nos tiene que llevar a pensar que por la misericordia de Dios no he sido consumida, solamente porque Él ha sido compasivo, piadoso hacia nuestras vidas, hacia tu vida, hacia mi vida. No he sido consumida, no he sido exterminada. Y cómo dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada día Él extiende y muestra su misericordia en nuestras vidas. Y vamos a ir allí al Salmo 103. Este salmo es tan precioso. No hay exactitud de cuándo se escribió, en qué momento, pero sabemos que David lo escribió allí en el Salmo 103. Pero se cree que quizá en su vejez es que lo escribió, porque él va a describir de una manera tal la misericordia de Dios, que se cree que ya es cuando una persona toma más dimensión, y aún David sí habrá experimentado, ¿no?, la misericordia de Dios en su vida. Y cómo él va a comenzar este salmo. Y se han escrito muchos himnos de este salmo. Y allí en el versículo 1 vamos a leer hasta el 18, pero vamos a ir deteniéndonos. Y el salmo comienza así, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y acá David está diciendo, bendice alma mía, le está hablando a su alma. Alma mía, alaba a Dios, exalta a Dios, mira a Dios, dice. Porque dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y ahí podemos ver cómo hasta ahí, aún la gracia de Dios, cómo no está escrita de manera textual, ¿no? Pero cuando dice que me ha sacado del hoyo, ha limpiado, ha borrado mis iniquidades, ¿no? Sin duda, la, la gracia de Dios, pero cómo Él va a describir la misericordia allí en el versículo 11. Vamos a ver cómo Él va a describir y va a poner diferentes ilustraciones para que uno pueda llegar quizá a entender un poco de lo que es la misericordia de Dios. Y allí en el versículo 11 dice que, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. En este tiempo se creía que habían 3 cielos, ¿no? En ese tiempo, imagínense, no había toda la tecnología que hay hoy para medir qué distancia hay de acá hasta las estrellas, hasta todo lo que es, ¿no? el universo. Pero hoy se ha comprobado que aún si se pudiera viajar, si existiera un límite, ¿no? El fin del universo son años y años luz para poder llegar allí. Pero se imaginan, si nos ponemos a pensar lo que David acá está pensando, dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, así es la misericordia de Dios. O sea, es inmedible. No la podemos medir. Y nuestra mente tan pequeña no llega a comprender la dimensión de la misericordia que Dios ha mostrado, de la compasión, de que Dios debía haber ejecutado, ¿no? su juicio, su enojo justo hacia el pecado, porque estudiamos el mes pasado, Dios es un Dios justo, pero a la misma vez es un Dios compasivo, que ve la miseria de nuestro pecado, que ve nuestra condición y cómo Él eh, obra. Y podemos ver que en el versículo 10 decía, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos paga, ¿no? Como dice, de la misma manera. Quizá a veces no escuchamos o podemos haber dicho, ¿no? No, sí, este hizo tal cosa, se lo merece, ¿no? Se merece que esté en ese lugar. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que vos y yo merecíamos? ¿Qué merecíamos realmente? Merecíamos el castigo eterno, pero Dios nos mostró su compasión. Por eso, ¿quién somos, no? ¿Quién soy muchas veces para pensar que alguien se merece algo cuando yo merecía el castigo de Dios? Y ahí cuando dice el salmista, no ha hecho con nosotros. Él es clemente, Él es misericordioso. Y el otro cuadro que va a presentar, no solo con la altura, que dice como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El otro cuadro es allí en el versículo 12, que dice, cuanto están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Claro, el oriente y el occidente nunca se encuentran, nunca se chocan. Y es pensar, de esta manera está diciendo el salmista, hizo alejar nuestros pecados, como dice ahí Miqueas, los echa a lo profundo del mar, no se acordará más. Quizá nosotros pensamos o traemos muchas veces los pecados, pero dice que Él los hace alejar por su misericordia nuevamente, hace alejar, así como el oriente del occidente nunca se encuentran. Y allí en el versículo 13, qué hermoso es pensar. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es ese cuadro, ¿no? De un padre que cuida, ¿no? Al niño, sobre todo cuando es pequeño, cuando es frágil,
cuando está aprendiendo a caminar, a comer, todos los cuidados, ¿no?, que tiene un padre hacia su hijo. Pero nos ponemos a pensar en Dios, mucho más, ¿no? Es el Padre perfecto, se compadece de esa manera, ¿no? Ve nuestra fragilidad, porque después va a seguir relatando, dice, el hombre como la hierba son sus días. El 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y ahí podemos ver que por su misericordia Él considera nuestra fragilidad. Él ve que somos débiles, que somos frágiles. ¿Cuántas veces, no, muchas veces volvemos a reincidir en lo mismo? Pero como Él aún sigue extendiendo su misericordia hacia nosotros. Y nuevamente nos levanta. Nuevamente es ese Padre compasivo que nos guía, nos ayuda y nos sostiene. Como podemos ver allí al terminar el Salmo, dice que el hombre es como la hierba, ¿no? Dice como sus días. Es algo rápido esta vida que pasa. Es frágil, ¿no? Como esa flor que en el campo no tiene cuidado. Hoy está y mañana quizá no. Así es nuestra vida. Y Él considera, ¿no? Y podemos ver en el versículo 17 este contraste que hace, ¿no?, entre cómo es la vida del hombre. Dice que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Y acá dice el 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y qué hermoso es pensar que la misericordia de Dios es duradera, es eterna, es estable. No es algo que cambia como nosotros, ¿no? Pasan los años, vamos cambiando nuestra condición, como decía ahí, ¿no? Es algo que pasa, pero la misericordia de Dios es estable para siempre. Y qué hermoso es poder pensar y apropiarnos, ¿no?, de estas palabras que David expresa en su vida. Que él lo experimentó, él pudo comprobar la misericordia de Dios. Y cómo nos debe llevar a pensar, ¿no?, en la clemencia que Dios ha mostrado hacia nuestras vidas. Si realmente has llegado un día a entender esta condición, estar perdida, estar en la miseria del pecado, lo que Dios extiende su misericordia gracias a la obra de Cristo que ahora vamos a seguir estudiando, que vamos a detenernos en lo que es la gracia de Dios. Pero antes vamos a leer allí en 1 Timoteo 1:16 cómo Pablo también va a hacer mención de todo lo que él antes había sido. Solo para mencionar, en 1 Timoteo 1:16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para los que habrían de creer en él para vida eterna. Si después también quieren leer los versículos anteriores, como él dice, yo fui un injuriador, un perseguidor de la iglesia, yo era todo esto, todo terrible, ¿no? Todo su vida uno puede pensar, mas fui recibido a misericordia. Dios mostró su compasión en mi vida. Y qué hermoso si has experimentado la misericordia de Dios en tu vida, si realmente has entendido en ese estado, así como Él expresa, ¿no?, el haber sido recibido a misericordia. Porque no vamos a poder reflejar la misericordia de Dios si no la hemos experimentado. O sea, nadie que no haya experimentado y entendido la misericordia de Dios va a poder mostrar, reflejar lo que no tiene. Por eso es tan importante pensar, ¿realmente he sido recibida misericordia? ¿Realmente he comprendido esta verdad de mi condición y de lo que Dios ha hecho?
Y vamos a ver que para el Hijo de Dios, para las hijas de Dios, no es una opción, sino que somos llamadas a mostrar misericordia, a mostrar compasión hacia otros. Y sinceramente desafió mucho y me hizo ver mucho en mi corazón para poder evaluar y tomar decisiones en cuanto a cómo estoy mostrando misericordia hacia otros. Ahí en Lucas capítulo 6, versículo 36, vamos a ver lo que dice. La que lo tiene, si lo puede leer. Ujú. Y claro, ¿no? Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y mostrar misericordia tiene que ver con poder ver el dolor del otro, ¿no? Implica salir de mi comodidad, implica salir quizá de mi lugar para ponerme en el lugar de otro, ¿no? Y acompañar en el dolor, en la situación que esté pasando. Eh, Ahí en Colosenses 3, para que lo anote nomás, versículo 12, ahí habla de que necesitamos vestirnos de entrañable misericordia. O sea, no es una opción, sino que necesitamos entender que Dios nos llama a vestirnos, ahí dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de esa compasión, de ese corazón que realmente se compadece por el otro. Y ahí vamos a ver, para terminar esta parte de la misericordia, este ejemplo tan hermoso en Lucas capítulo 10 del buen samaritano. Y no vamos a leer todos los versículos, pero allí se presenta un conocedor de la ley que se creía que lo sabía, ¿no? Que era muy capaz y aún de lo que profesaba, pero se acerca a Jesús y de una manera como para probarlo, le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús le va a relatar una historia y vamos a leer lo que Jesús le responde y le va a contar esta historia para llevarlo a pensar en a este hombre por la pregunta que le hace. Dice el versículo, capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y qué cuadro, ¿no? Porque en ese tiempo los más odiados para los escribas, los sacerdotes, todos aquellos que eran muy conocedores de la ley, eran los samaritanos, eran los más despreciados. Pero acá podemos ver este cuadro que Jesús le presenta. Pasa un sacerdote, un hombre experto, podemos pensar, ¿no? En la ley de Dios. Un hombre que sabía muchísimo, pero dice que ve a ese hombre que estaba casi como muerto, que lo habían golpeado, le habían robado, lo habían despojado de todo de largo. Pasa al siguiente, un levita, que eran los que ayudaban en ese tiempo ahí a los sacerdotes.
¿Y cuál es la actitud que toma? Lo mismo, pasó de largo. Pero pasa el samaritano y dice ahí la palabra fue movido a misericordia, compasión. Y qué hermoso es pensar que él dice que lo curó, lo vendó sus heridas. Era muy común que llevaran el vino y el aceite para cualquier accidente. Y no es que solo lo cura, lo auxilia, lo ayuda en ese momento, en esa situación, ¿sí? Aún lo lleva a un lugar para poder llevarlo allí, que lo cuiden, que pueda pasar la noche, así que se pueda recuperar, y aún saca de su bolsillo para gastar, y eso equivalía a 2 días de trabajo, cuando ahí dice lo que deja, para que pueda quedarse en ese lugar, recuperarse. Y ahí, tan claro, ¿no? Ese cuadro. Es decir, ¿quién es realmente el que actuó con misericordia, con compasión, ¿no? Y nosotras éramos las que estábamos también en esa condición. Nos alcanzó por su misericordia. Y ahora qué responsabilidad de imitar, de auxiliar a otros cuando están en el dolor, de socorrer a otros, de poder acompañar quizá a una hermana que está padeciendo un dolor en este tiempo, de orar junto con alguna hermana, de sostener. ¿Cuántas formas prácticas que podemos pensar, pero no solo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia? También pensar que hay un mundo que se está perdiendo sin Cristo. Y como dijo ahí Jesús en un momento, ¿no? Que en los evangelios dice que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, como ovejas que estaban dispersas. Y realmente cuánto para pensar, decir, estoy teniendo compasión hacia los demás, hacia aquellos que no conocen la verdad de Cristo. No había algo especial en mí, no había algo bueno en mí. Dios extendió su misericordia. Y así Él sigue extendiendo su misericordia hacia otros. Y qué responsabilidad tenemos de imitar realmente, de prepararnos, así cuando salimos al médico, cuando vamos a un lugar, como estaban animando, ¿no? Llevar los folletos, pero no verlo como una obligación, como algo que tengo que cumplir, sino decir, Señor, dame compasión por aquellos que no conocen de ti. Dame esa compasión como tú tuviste compasión conmigo por aquellos que se están perdiendo, que están rumbo al infierno, que están siendo esclavos de su propio pecado. Y eso nos tiene que mover realmente nuestro corazón, que sea movido así como Dios ha mostrado esa compasión hacia nuestra vida, ¿no? Que pueda ser también, seamos movidas a tener compasión hacia otros. Y vamos a ver el siguiente atributo, que es la gracia de Dios. Y allí para las que están anotando, la gracia significa, que es uno, ¿no?, de los atributos de Dios, pero la definición vamos a estar, para que puedan estar anotando, es una de las palabras, bueno, más preciosas, ¿no?, que encontramos en las Escrituras. Tiene que ver con un don, con una bondad, con un favor, con una obra de gracia. La gracia es el favor inmerecido a los pecadores. Es la inclinación de Dios hacia el hombre pecador, proveyendo la salvación en Jesucristo por medio de la fe, por gracia. Lo vuelvo a leer. Es el favor inmerecido a los pecadores. Es la inclinación de Dios hacia el hombre pecador, proveyendo la salvación en Jesucristo por medio de la fe, por gracia. Y la gracia no es algo que se gana ni se merece, como leíamos allí en Efesios. Por gracia sois salvos. No hay mérito en el ser humano. No hay algo que uno se pueda atribuir o pensar, me lo puedo ganar, ¿no? La gracia es ese favor que Dios extiende a aquellos que se ven en esa condición,
totalmente imposibilitados, totalmente incapaces de alcanzar la gracia de Dios. Él la provee, Él la da. Y me encantó cómo Tozer describe la naturaleza de la gracia. Dice, nadie ha sido salvado por algo diferente a la gracia, desde Adán hasta el día de hoy. Desde que los seres humanos fueron desterrados del jardín al oriente del Edén, nadie ha vuelto a tener el favor divino, excepto a través de la pura bondad de Dios. Y siempre que alguien es alcanzado por la gracia es por medio de Jesucristo. La gracia vino a través de Él, pero no esperó a su nacimiento en el pesebre o a su muerte en la cruz para comenzar a operar. Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, el primer hombre en la historia humana que disfrutó de la restauración de su comunión con Dios, lo hizo por medio de la fe en Cristo. En la antigüedad, los hombres miraban hacia adelante a la obra redentora de Cristo. En tiempos más recientes, miran hacia atrás a esta obra, pero siempre lo hacían y lo hacen por gracia, por medio de la fe. Y qué hermoso es pensar, ¿no? Que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya pensó en la gracia, ya Él ejecutó la gracia, dice, desde antes de la fundación del mundo, Cristo. La provisión de Dios, la gracia de Dios para el ser humano. Casi inmediatamente después de que el pecado entrara al jardín, aparece la gracia, vistiendo a Adán y Eva con pieles de animales que Dios mismo provee. Allí cuando Adán y Eva se esconden y huyen y se quieren cubrir, Dios provee ese sacrificio, ¿no? Las pieles de ese animal para poder cubrir. Y es Dios quien provee el primer sacrificio y es Él quien provee el último. Y vamos a ver allí en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 8. Si alguna lo puede leer. Efesios 2, 5 y 8. Ahí podemos ver, ¿no?, la gracia de Dios en la salvación del hombre, proveyendo a su Hijo Jesucristo. La gracia es el amor en acción, porque no es algo que solamente un concepto, ¿no?, que podemos quizá pensar. No, Dios llevó a cabo, mostró su gracia, enviando a su Hijo Jesucristo, entregándolo allí al Hijo de Dios como ese Cordero inmolado, sacrificándose, entregándose, y dice que la ira de Dios cayó. Y no hay forma, ¿no?, que el hombre, el ser humano se salve, no solo por la gracia de Dios que Él extiende. Y cuánto por pensar, decir, me asombra la gracia de Dios en mi vida, me acostumbré quizá a la gracia de Dios, lo tomo como algo, como un concepto, como algo que lo sé, o realmente vivo una vida asombrada por la gracia de Dios, por lo que Él hizo, no mereciendo nada. Él mandó a su Hijo Jesucristo a pagar ese precio, ese dolor por nuestros pecados. Y la gracia de Dios es lo que debe asombrarnos cada día en nuestra vida. Nunca debemos acostumbrarnos a la gracia de Dios en nuestra vida, al favor que Él ha mostrado hacia nuestras vidas, dándonos a su Hijo amado. Y ahí vemos en Romanos 5:20 este precioso pasaje que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bien, el pecado era grande y es grande, pero la gracia de Dios sobrepasó mucho más nuestro pecado. La gracia de Dios fue mucho más grande.
que nuestra condición, que lo que nosotros, en cómo nos encontrábamos. Ahí en este pasaje podemos ver que las riquezas de la gracia de Dios superaron en todo la enorme dimensión del pecado. La gracia sobrepasó solo por la obra de Cristo, ¿no? Todo lo que el pecado en sí es. Y como una de las canciones que cantábamos, ¿no? Gracia más grande que el pecado. Su gracia es mayor, como cantábamos. Y el favor inmerecido que Dios ha mostrado, la gracia que Él ha mostrado, hace posible ahora nuestra santificación. No es algo que solamente decimos, mencionaba, un concepto, no es algo estático. Gracia de Dios ahora nos tiene que ir llevando en esa transformación, porque la misma gracia de Dios nos va enseñando, nos va instruyendo y nos va guiando, como vamos a ver allí en Tito capítulo 2, y nos vamos a detener allí. Y antes de leerlo, cuento para pensar de también lo que no es la gracia de Dios, porque hay mucha distorsión, ¿no? Hoy en día escuchamos quizá diferentes lugares que realmente no sabemos si son iglesias o qué profesan, pero en el mundo, ¿no? Aún, y nosotras podemos correr el peligro también de distorsionar la gracia de Dios, porque hay un autor que cita, que dice que hay un peligro de distorsionar lo que verdaderamente es la gracia de Dios, ya que se promueve hoy en día una gracia barata o permisiva, tomando el favor de Dios o su regalo para justificar el pecado. La gracia se describe como el tesoro inagotable de la Iglesia, con el cual ella puede bendecir con generosidad sin hacer preguntas ni fijar límites. Es gracia sin precio, gracia sin costo. La esencia de la gracia, suponemos, que la cuenta fue pagada por adelantado, y como ya fue pagada, uno puede obtener todo a cambio de nada. En una iglesia así, el mundo encuentra una cubierta barata para sus pecados. No se requiere de arrepentimiento y mucho menos un deseo real de ser libres del pecado. Por esto, la gracia barata equivale a negar la palabra viva de Dios. De hecho, es negar la encarnación del Verbo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque podemos caer en una distorsión de lo que realmente es la gracia de Dios y aún autoengañarnos, ¿no? De que la gracia no es ahora cuando dice ahí Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, la gracia de Dios ahora, aquel que realmente ha entendido la verdadera gracia de Dios, la única gracia de Dios, ahora esa gracia me lleva a vivir una vida en santidad, a querer luchar contra el pecado, a querer realmente vivir una vida que honre a Dios, que agrade a Dios, pero es en la gracia. No es esa gracia que como veíamos no es, pero que se distorsiona y bueno, entendí esa verdad y hago mi vida y vivo como quiero. No, esa no es la gracia de Dios que vemos en las Escrituras, sino que la gracia de Dios, por su gracia ahora podemos vivir esa vida de transformación, como vamos a ver ahí en Tito 2. Y cómo va a dar muchas instrucciones y enseñanzas. Y vamos a ver que la gracia de Dios nos lo enseña, ¿sí? Ahí a partir del versículo 11. Vamos a leer del 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Qué hermoso es pensar, porque el versículo 10 dice, para que en todo, todas esas instrucciones que va a ir dando, al final dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Y eso no es algo que nosotros podemos hacer por nuestro esfuerzo, es por la gracia de Dios, porque en el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar. Hay otros autores dicen que en Cristo mismo, ¿no? Es la gracia de Dios que se ha manifestado. Cristo mismo se manifestó, vino a este mundo y dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y ahí vemos en el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos. Primeramente, la gracia de Dios nos enseña a renunciar. ¿A renunciar a qué? A toda esa vieja vida pasada, la vida que antes vivíamos, como dice en Efesios, no siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de este mundo, los deseos de nuestra carne. Podemos ahora, por la gracia de Dios, renunciar a todos esos deseos y a la impiedad, a esa vida que era independiente a Dios, que hacía lo que quería, que no importaba todo lo que decidía, hacía y deshacía. Ahora, por la gracia de Dios, esta vida puede renunciar a todo esa naturaleza, esa vieja naturaleza. Y dice, no solo podemos renunciar, sino que vivamos. Ahí hablando del día a día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Vivamos ¿cómo? De una manera sobria. Vivamos, dice, en este siglo, en este tiempo que estamos. ¿Cómo vivir de una manera sobria? Y ahí la palabra sobria tiene que ver con aquella persona que tiene dominio propio, que se domina a sí mismo. Y aún acá podemos ver que es por la gracia de Dios. No es en mi esfuerzo, no es en mi capacidad, por la gracia de Dios. Como Pablo le dice allí a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. Pablo también va a citar, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No es soy esto porque yo lo estoy haciendo, no, es la gracia de Dios. Y vemos vez tras vez cómo es la gracia de Dios obrando en el corazón. Entonces la gracia de Dios vemos que nos ayuda a vivir una vida sobria, que tiene dominio propio. También una vida justa en relación con otros, buscando agradar a Dios en todo lo que respecta a su justicia, lo que Él dice, no negociando con el pecado, no cambiando lo que la palabra de Dios dice, sino viviendo bajo ese estándar, lo que Dios dice, la verdad de Dios. Pero también nos ayuda, nos enseña a vivir una vida piadosa en relación con Dios, una vida que camina en la presencia de Dios cada día. Pongámonos a pensar desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, cada día, vivir por la gracia de Dios de esta manera, una vida reverente a Dios, que teme a Dios, que cada día se quiere alejar del pecado, el pecado sea un accidente en nuestra vida y no algo que recurrimos, algo que nos acostumbramos, sino que por la gracia de Dios podemos renunciar a todo esto y podemos vivir de esta manera. Y podemos ver que la gracia de Dios aún no es como algo que un día llegó a nuestra vida, hemos entendido, sino que aún podemos experimentarla día tras día, porque es la gracia de Dios la que nos ayuda a vivir la realidad de la vida de cada hijo de Dios que debe vivir, cómo debe vivir, aún cómo la gracia de Dios se extiende para guiarnos, para enseñarnos, para ayudarnos en nuestra debilidad. Y podemos ver, para poder terminar allí en 2 Corintios 9:8, que no solamente la gracia de Dios nos guía a vivir esta vida,
Aún podemos ver en el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Allí está, en ese tiempo, ¿no? Se creía que la verdadera felicidad era aquel que podía tener todas las posesiones que quería y de una manera egoísta para sí mismo. Pero qué diferente lo que acá Pablo está diciendo. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, todo lo que tenemos. Pongámonos a pensar todos los bienes que Dios nos ha dado por su gracia. No es para mí, para mi propio placer, para mí, de una manera egoísta, porque es nuestra tendencia, ¿no? Pensar si realmente en lo diario, ¿no? La tendencia nuestra de nuestro corazón, en pensar primero, ¿no? En nosotras, en primer lugar, lo que eh, me acomode mejor, ¿no? ¿Cuántas cosas prácticas vienen a tu mente en que queremos ese favor primero nosotras, ¿no? Pero dice, Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La gracia de Dios que Él nos provee, que Él nos da en nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que Él, es por la gracia de Dios. Ahora, no es para mí, para mi corazón egoísta, sino para abundar en buenas obras hacia otros, ¿no? ¿Cuánto para decir cómo estoy utilizando los recursos que Dios me ha dado por su gracia? ¿Cómo estoy ayudando quizá en las misiones? ¿Cómo estoy ayudando a aquel que veo, a una hermana quizá que veo una necesidad de una manera práctica? ¿Cómo puedo extender y reflejar la gracia de Dios? Porque dice que Dios es poderoso, no el hombre, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y que realmente podamos pensar en cómo Dios ha mostrado su misericordia y su gracia hacia nuestras vidas, cómo nosotras podemos reflejarla, que podemos, por la misma gracia de Dios, podemos reflejarla, porque no es algo que nace de nuestro corazón, necesitamos recurrir a Dios y quizá decirle, Señor, perdóname porque he visto situaciones y quizá en mi corazón ni se movió misericordia. Quizá pude hablarle a esta mujer, aprovechar esta oportunidad, suplir quizá esta necesidad, y mi corazón no tuvo compasión. Pero que aún Dios nos ayude a tener compasión y que Él nos dé su gracia para tener otras oportunidades donde puede reflejarlo. Y como Él ha mostrado ese favor tan grande hacia nuestras vidas, dándonos lo mejor, dándonos a su Hijo amado. Y ayer lo último decía, gracia en sus apuntes, gracia desde el jardín hasta el Gólgota, gracia desde el Gólgota hasta esta generación. Y la gracia nos llevará a casa. Y oramos agradeciendo a Dios este tiempo. Padre Celestial, cuántas gracias te damos realmente porque nos miramos a nosotras mismas y realmente vemos que no había nada bueno en nosotros. Que tú, Señor, has extendido tu misericordia, tu gracia, nuestro perdón, Señor. Gracias porque Cristo fue el sacrificio perfecto, Señor, entregándose en la cruz del Calvario, por amor, Señor. Te agradecemos porque aún el poder estar en esta tarde, Señor, juntas, reunidas en tu nombre, solo por tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente a vivir estas verdades. El poder conocerte más, Señor, que impacte cada día nuestros corazones. Cada día nos asombremos de quién tú eres, Señor, y podamos ser un reflejo realmente a este mundo, Señor, que se pierde. Señor, gracias porque tú mostraste compasión en nuestras vidas, porque tú nos amaste con un amor eterno, Señor.
Tu misericordia cada día se renueva. Te agradecemos, Señor, porque realmente vemos cuánta gracia tú has mostrado y queremos realmente ser el reflejo, Señor, tuyo. Muchas veces, Señor, eh, imperfecto en nuestra vida, pero cuánto necesitamos que tu verdad afecte nuestros corazones y que en verdad podamos ser movidas, Señor, por tu verdad anclada en nuestra vida y mirar a este mundo, Señor, mirar a nuestras hermanas también, cuando quizá tiempo de llorar con una hermana, de auxiliarla, de acompañar, de aún mostrar tu verdad, Señor, exhortándonos, animándonos. Padre, cuántas oportunidades tú nos das de crecer, Señor, en tu gracia. Cuántas gracias te damos, Dios, y alabamos, Señor, tu nombre en esta tarde. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.